Hermanos y hermanas, tengan todos ustedes muy buenas noches. Otra vez dentro de la cocina de Carlos. Y tengo una pregunta para todos ustedes como siempre. Dime algo, ¿qué es lo que estás esperando en este momento? En otras palabras, ¿tienes esperanza de qué? Porque todos nosotros, en todo momento, siempre estamos esperando algo. La vida, al fin y al cabo, es esperar y nada más que esperar. Esperamos el bus en la estación, esperamos la cuenta que nos tienen que mandar, esperamos entrar en la escuela, esperamos entrar en el trabajo, esperamos el almuerzo, siempre estamos esperando. Pero lógicamente que esa espera mundana no es la esperanza que queremos hablar esta noche, que es la que Pablo habla en Romanos. En Romanos 8:24, Pablo nos dice, por esperanza serás salva o salvo. Pero la esperanza que se ve no es esperanza. ¿Para qué esperarla? Pero si esperas la esperanza que realmente es la esperanza de Dios, con paciencia la tienes que aguardar. Eso es lo que dice Pablo. ¿Y cómo podemos hacer una metáfora, una comparación de estas palabras de Pablo? Es con una madre que está esperando un bebé. La madre tiene la esperanza de tener un bebé en sus manos, pero lógicamente que hoy en día puede tener una electrofotografía del feto que lleva en el vientre y entonces puede mirarlo. Pero ese feto que está viendo en la fotografía no es realmente la esperanza verdadera que tiene la madre. La madre, la esperanza que tiene es en el bebé. Entonces esa fotografía es una esperanza que se ve, como dice Pablo, y no se tiene en cuenta. Porque la esperanza realmente que desea la madre es el niño. Entonces dice que por lo tanto ese bebé que espera con paciencia lo tiene que aguardar. Ahora, yo personalmente me pongo a pensar que la esperanza solo no le va a alcanzar a la madre y que a esa esperanza va a tener que ponerle su fe. Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la fe con la esperanza? Y yo se los voy a decir. Pablo nos dice que por esperanza seremos salvos, pero al final nos dice que con paciencia lo tenemos que aguardar. Lo que quiere decir que la esperanza en la mente de Pablo es algo subjetivo, es algo intangible, que está en nuestra imaginación, pero no está realizado ni materializado. Y es algo que, como es la primera parte de la palabra esperanza, tenemos que esperar. Ahora, ¿por qué digo que hay que agregarle fe? Porque si vamos a Hebreo 11:1, vamos a leer que la fe es la certeza de lo que se espera, la seguridad de lo que no se ve. Ahora, ¿ven la diferencia? La esperanza es algo que hay que esperar. La fe es cierto, es certeza, es seguridad. La esperanza es intangible. La fe es tangible. Con esperanza no podemos mover una montaña, pero con fe sí podemos mover una montaña. Entonces, yo me voy a remontar a dos gigantes de la fe que en la Biblia nos muestran cómo caminaron. Esos gigantes de la fe fueron Abraham y Moisés. Y en la Biblia dice bien clarito que ellos dos caminaron de esperanza en esperanza siguiendo el invisible. El invisible, por lógico, es Dios. Ahora, ellos tenían la esperanza, lógicamente, de que algún día algo iba a terminar sucediendo
por la simple razón de que ellos dependían y obedecían tanto a Dios, que sin saber a dónde iban, sin saber qué es lo que iba a pasar, seguían para adelante con esperanza. Pero en orden para tener esa esperanza, ellos tenían que tener fe. Tenían que tener la fe, la certeza de que Dios estaba con ellos, la certeza de que confiaban en Dios 100%, la certeza que si Dios les decía que tenían que ir a donde tenían que ir, al final les esperaría la recompensa que Dios ya tenía para ellos. Entonces, aquí está la diferencia. Cuando esperamos, como dice Pablo, solamente con la esperanza, nosotros vamos a esperar un intangible, algo subjetivo, que llegará, no llegará. Pero cuando nosotros le ponemos fe a esa esperanza, entonces esa esperanza ya está hecha, ya se materializó. Y esa esperanza está ya hecha en algún lugar, de alguna forma. Y Dios solamente necesita su tiempo para darnos esa esperanza. Hermanos y hermanas, Dios le ha dado a cada uno de ustedes y a mí la cantidad de fe que nosotros necesitamos. Cuando muchas veces nosotros empezamos a quejarnos o gritar y pedirle a Dios que nos dé más fe, no nos gastemos, como decía mi abuelo, haciendo eso, porque ya Dios, que es más inteligente que nosotros, nos dio la medida que necesitábamos. Entonces, no es que nuestra fe sea pequeña o no, sino que tenemos el miedo y la falta de coraje quizás de no usarlo. Cuando los discípulos estaban en el bote y Jesucristo estaba tomando su siestita y lo despertaron porque la tormenta venía, lo primero que Jesucristo les dijo a ellos después de detener la tormenta fue: hombres de poca fe. Pero lo que quiso decirle no fue que no tuvieran una fe grande, sino que no habían utilizado la fe. Porque si Dios ya te dice en la Biblia que te dio la medida que tú necesitas de fe, entonces ahora lo único que tienes que hacer para mover la montaña es decirle: muévete. Y no quedarte pensando que como tienes pequeña fe no vas a poder mover la montaña. Y esa es la fe que precisamos para ayudar a la esperanza a que se haga realidad. Yo siempre pienso algo, y pienso que Pablo era no solamente un sabio en todos los sentidos, sino un hombre con un corazón realmente sensible. Y él tiene razón cuando nos dice que existen aún tres cosas: la fe, la esperanza y el amor. Y yo a veces pienso de esta forma. Pienso que nosotros queremos ir del punto A al punto B. Queremos ir de la esperanza a la realización. Yo espero que mi abuelito que está en el hospital con cáncer se cure. Y quiero ir a la curación, a que está sanado. Entonces, aquí yo parto con la fe. Y la fe para mí es el motor que me va a llevar hasta donde está mi abuelito, y en el camino se va a sanar por fe. Y en el medio, para llegar de mi fe al amor, porque la sanidad de mi abuelo significa amor,
amor total y amor de Dios. En el medio está la esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es esperar, es aguardar con paciencia. Quiere decir que la fe va caminando y la esperanza va ayudando a la fe en ayudarla a esperar, a tener paciencia hasta que llegamos. Pero es la fe realmente la que produce lo que estamos esperando. Así que entonces, hermanos y hermanas, vamos a seguir teniendo esperanzas siempre, siempre, siempre. Desde que yo tenía 10 años, mi padre, que era un poco filósofo, me decía y me aconsejaba siempre, como queriendo pintarme el futuro, de que cuando se pierde la fe, cuando se pierde la esperanza, se pierde todo. Y entonces los invito a que siempre tengan esperanza, pero que a la esperanza la ayuden, la animen y hasta la controlen con la fe, porque esa fe va a hacer que esa esperanza se materialice y se realice y se haga, como decía mi tía. Hermanos y hermanas, espero que estas humildes palabritas los puedan ayudar un poquito y que en el nombre de Jesucristo y a través del Espíritu Santo, este concepto de ponerle fe a la esperanza nos ayude a todos nosotros a que todos aquellos que imaginamos, que pedimos, que esperamos, que aquel estudiante que está esperando pasar el examen, que aquel desempleado que está buscando un trabajo consiga el trabajo, que aquella madre que está orando por el hijo que se le fue en las drogas, el hijo vuelva transformado, que aquel matrimonio que está por disolverse vuelvan a amarse otra vez. Vamos a seguir teniendo esperanzas, por favor, se los pido de corazón, pero vamos a ponerle fe, mucha fe. Con el poquito de fe que tenemos, podemos hacer que la esperanza se vuelva realidad. Y la esperanza que tiene la madre termine siendo el bebé que arrulla en sus brazos. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias. Y si estas palabras les sirvieron de algo, compártanlo con otras personas que quizás necesitan escuchar estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén.